Buenas tardes, estimados alumnos de la materia de legislación tributaria del Instituto Universitario Japón. Bienvenidos, vamos a empezar con nuestra primera clase y para lo cual vamos a compartir la pantalla para proyectar unas diapositivas e ir explicando, ¿sí? Listo, tenemos ya nuestras diapositivas e inmediatamente empezamos a explicar la clase, ¿ya? Bueno, en esta materia veremos lo que es el Estado, sus ingresos, principios tributarios, generalidades, características y formación, presupuesto y contribuyentes. En la tutoría 1, conocer las leyes y reglamentos del derecho tributario. Tributos, legislación tributaria. El régimen tributario establece la manera en la que se pagan los impuestos y los niveles de pagos de los mismos. Puedes optar por uno u otro régimen dependiendo del tipo y el tamaño del negocio, ¿sí? Entonces, eso va a depender de qué régimen le clasifique el SRI, ¿no? Los principales impuestos nacionales que existen en el Ecuador son el impuesto a la renta, ¿no?, que a la vez se deriva como el impuesto a la renta causado, el impuesto al valor agregado, IVA, el impuesto a la salida de divisas, que es el ISD, el impuesto a los consumos especiales, que es el ICE, el impuesto a las propiedades de vehículos motorizados, y el impuesto redimible de botellas plásticas no retornables. ¿Qué determinan las leyes tributarias? Las leyes tributarias determinan el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y deducciones, los reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley que deban concederse conforme este código. Artículo 23. Sujeto activo. Sujeto activo es el ente público acreedor de tributo del Estado. Artículo 24. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo, la persona natural o jurídica que según la ley está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. El hecho generador es aquella actividad que da razón a la actividad económica, es decir, el acaecimiento que da origen a la obligación tributaria. Por ejemplo, el hecho generador del IT, impuesto a las transacciones, es la transacción o incremento patrimonial. O pongamos un ejemplo de una transacción de venta, pues se generará el impuesto al valor agregado IVA. Elementos del tributo. Sujeto activo del impuesto, sujeto pasivo del impuesto, hecho generador del impuesto, que acabamos de explicar, tarifa del impuesto, base gravable del impuesto. La base gravable hace referencia al valor sobre el cual se debe liquidar un impuesto, bien sea que se adicione o deduzca, ¿no? Entonces, después de los ingresos deducir los gastos, pues sacamos la base imponible que se convierte en la base gravable. Concepto de tarifa. La tarifa es un valor determinado por el legislador que se aplica a la base gravable para establecer la cuantía del impuesto. La base gravable en el impuesto a la renta está constituida por la renta líquida gravable. De acuerdo con la forma que se utilice para determinar el impuesto a pagar, las tarifas de nuestra legislación se clasifican en proporcionales, progresivas y específicas. Proporcional es aquella que corresponde a un porcentaje constante que se aplica a la base gravable. Pongamos el impuesto a la renta para sociedades del 25% y eso se mantiene, pues si incrementa la base gravable, pues aumentará el valor, pero la tarifa no cambiará, ¿okay? Progresiva es aquella que se incrementa de acuerdo con el aumento a la base gravable.
Entonces, en la tabla de impuesto a la renta de personas naturales, que tiene, pues, empieza con 11.000, de ahí 11.000 y algo, y de ahí va subiendo, ¿no? Con el 5%, 10%, 15%, hasta el 35%. Esa sería una base gravable progresiva, ¿no? Específica es aquella que consiste en una suma fija a pagar, no obstante la variación en base a la gravable. Claro, es por ejemplo las contribuciones especiales, ¿no? Que se dan ocasionalmente de acuerdo a las necesidades del Estado, ¿no? Que se aprueba mediante ley o mediante la asamblea. El Estado y sus ingresos. Los ingresos son los recursos que obtiene el Estado por la recaudación de tributos, como el impuesto a la renta, el IVA por la venta de bienes, como el petróleo y sus derivados, transferencias y donaciones que reciben. El resultado operacional de las empresas públicas, entre otros, todos estos ingresos se destinarán a cubrir las obligaciones contraídas para la prestación de bienes y servicios públicos. El ingreso se divide en ingresos permanentes. Son aquellos ingresos que se mantienen durante un periodo de tiempo y son predecibles. En este campo están los impuestos como el IVA, el ICE, el impuesto a la renta, salida de divisas, tasas aduaneras, entre otros. Ingresos no permanentes son aquellos ingresos no predecibles en el tiempo. Aquí están los ingresos petroleros, la venta de activos, los desembolsos de créditos, entre otros. Ingresos públicos. Vamos mediante este gráfico a ver cómo se distribuyen los ingresos públicos. Tenemos los tributos, que son los impuestos directos e indirectos, las tasas, las contribuciones y cotizaciones sociales de trabajadores de la empresa, pues son los que aportan a la seguridad social. Tipos de ingreso público, tributos. Se trata del tipo de ingreso más importante. Los tributos son los pagos que el Estado puede exigir al individuo con determinados argumentos. En tanto, entre los tipos de tributos podemos encontrar impuestos, tasas, contribuciones especiales. Impuestos. Los impuestos nacionales en Ecuador, como en la mayoría de países, son la forma que usa el Estado para obtener la mayor parte de ingresos públicos. Por esta razón, son indispensables para financiar actividades administrativas y de prestación de servicios. Las características de cada impuesto las define el Estado a través de normas como la Ley de Régimen Tributario Interno. Por su parte, el Servicio de Rentas Internas de CRI es la entidad estatal encargada de asegurar la recaudación de dichos tributos. Tasas. Las tasas son tributos que se pagan por la utilización para beneficio particular de un bien público. Por ejemplo, la tasa que pagan los bares por tener una terraza en la calle, o porque la administración da un servicio, por ejemplo, tasa de recolección de basura, ¿sí? Los municipios sobre todo, ¿no? Y el Estado también. Contribuciones especiales. Son aquellas sumas de dinero que el Estado o ente recaudador exige a razón de la ejecución de una obra pública, cuya realización o construcción debe proporcionar un beneficio económico en el patrimonio del contribuyente. Las contribuciones especiales son tributos cuya obligación tiene como fin imponible el beneficio que los particulares obtienen como consecuencia de la realización de una obra pública. Se han establecido algunas contribuciones especiales como las siguientes: construcción y ampliación de obras, tema de agua potable, plazas, parques y jardines, áreas y cercas, apertura, ensanche y construcción de vías de toda clase. Bueno, también pueden haber contribuciones especiales, como en el caso cuando hubo el terremoto, pues hubo una contribución adicional o especial para cubrir estos gastos, ¿no? Entonces, eso se crea mediante
mediante ley y tiene que pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional. Y también teníamos que las cotizaciones, ¿no?, que son otro tipo de ingresos que tiene el Estado. A diferencia de los tributos, las cotizaciones suponen a priori la creación de un derecho a recibir una contraprestación futura. En el caso del Estado, funciona a través de cotizaciones a la seguridad social, que en España se llama de esa manera, ¿no?, cotizaciones. Las cotizaciones en el Ecuador pues sería el IES, ¿no? Las cotizaciones son obligadas y al realizarlas generan derechos. Cabe destacar que el Estado debe destinar estos ingresos a pagar a aquellas personas que previamente han cotizado y generado el derecho, pero no puede destinarlas a otras partidas del gasto. Claro, lo que aportan en la seguridad social pues será destinado para las prestaciones de la seguridad social, ¿no? Contractuales son los ingresos derivados de la celebración de un contrato, igual que nosotros podemos obtener ingresos por trabajar para una compañía. Nuestro salario, gracias a un contrato de empleo, el sector público también puede hacerlo, puede recibir ingresos por producir un bien o realizar una prestación de servicios. En este apartado entrarían las empresas públicas o participadas por el Estado, ¿no? Tienen capital público, ¿no? Deuda pública puede llegar a ser una parte muy importante del ingreso público de un país, cuando los tributos y los ingresos contractuales no son suficientes para financiar los presupuestos. Entonces ahí se contrae deuda pública. El sector público pide prestado. Este dinero que el sector público pide prestado se conoce como la deuda pública, ¿sí? Y que es bastante alta en el país, ¿no? Hay varias instituciones que nos prestan, ¿no?, como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Voluntarios no suelen de una cuantía importante. Se trata de ingresos que reciben voluntariamente de otros agentes económicos. Estos agentes pueden ser ciudadanos que donan dinero o bienes de capital u organismos de otro tipo, ¿no?, ONGs, etc. Esto ya analizamos. Características esenciales de los tributos. La generalidad en su aplicación. Nadie debe estar excluido de su aplicación y regulación. La igualdad en su aplicación y distribución. Tiene que haber igualdad, ¿no? La proporcionalidad, que es la base de la equidad cuando el porcentaje se mantiene independiente del valor del bien o servicio. La no confiscación, pues los tributos nunca deben servir para violar el patrimonio de los ciudadanos y ciudadanas. La irretroactividad, su aplicación para el futuro. La territorialidad, su vigencia en el territorio del Estado ecuatoriano. La progresividad, que consiste en la base de la equidad, ya que los impuestos se pagan según la capacidad contributiva de cada ciudadano o ciudadana. Pues el ejemplo es la tabla de impuesto a la renta. Principios tributarios. La Constitución del Ecuador ha establecido en su artículo 300 los principios que rigen al sistema impositivo. A más de la equidad, estos principios son generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Generalidad. El principio de generalidad se refiere a que los tributos deben abarcar y alcanzar íntegramente las categorías de todas las personas y todos los bienes que la norma legal prevea, o que por cualquier razón se ubiquen en la hipótesis de que la ley señale para que se perfeccione el hecho generador. Principio de irretroactividad. El principio de irretroactividad está relacionado con la seguridad jurídica que el Estado obligatoriamente le debe a cada ciudadano, puesto que tienen el derecho de conocer
las modificaciones impositivas que se apliquen a las reformas legales, con anticipación para saber cuáles son las consecuencias de sus actos al no cumplir correctamente sus obligaciones. Es decir, las reformas tributarias contienen información relevante para que los sujetos pasivos conozcan sus obligaciones con el Estado. Dichas modificaciones deben ser anunciadas con suficiente tiempo para ser socializadas entre los contribuyentes. Tenemos a continuación el principio de progresividad. El principio de progresividad. La contribución no solo debe ser mayor de forma absoluta con el aumento de la capacidad económica, además debe ser proporcionalmente mayor a medida que aumenta la capacidad de pago, sería en este caso, ¿no?, o económica. Claro está que este principio está indisolublemente unido al anterior. Se desconocen los instrumentos fiscales que Justiniano pudo utilizar para conseguir la aplicación de este principio. El ejemplo es el impuesto a la renta, de la tabla de impuesto a la renta para personas naturales, ¿no? Esa es progresiva. También tenemos el impuesto a las herencias y otros que van, son impuestos progresivos, ¿ya? Principio de eficacia. Si ser eficaz es cumplir la ley, y si vivimos en un mundo donde la evasión está presente en todas las administraciones tributarias, pudiéramos concluir que estamos condenados a administrar organizaciones ineficaces. Por otro lado, si consideramos nuestras metas de recaudación establecidas para fines presupuestarios, concluimos que en la mayoría de los casos somos más que eficaces, pues casi siempre o las logramos o incluso las superamos, como puede eso ocurrir. Principio de transparencia. En estos tiempos, la transparencia aplicada a los fines tributarios tiene mucha importancia para la lucha contra la elusión y evasión fiscal. La fuga de capitales, de sociedades, de personas naturales que hemos tenido su renta en el país determinado, en un país determinado en una gran medida se debe a la ausencia o poca transparencia de otros países que sirven de refugio o escondite para estas personas que con artimañas jurídicas trasladan sus beneficios a dichas jurisdicciones, generando fraudes fiscales. Principio de simplicidad. La simplicidad administrativa estipula que las estructuras administrativas y sus competencias sean de fácil comprensión y entendimiento, sin procedimientos rebuscados que retarden la satisfacción de los intereses públicos impuestos. Este principio obliga a la administración pública a cumplir con sus objetivos y fines de satisfacción a través de los diversos mecanismos y herramientas de forma más explícita, rápida y acertada posible para evitar retardos indebidos. O sea, hay que facilitarle al contribuyente que cumpla con su obligación tributaria, eso quiere decir. Un claro ejemplo de la aplicación del principio de simplicidad administrativa es la digitalización de las declaraciones. De esta manera, los contribuyentes no deben comprar formularios y únicamente realizan sus declaraciones en línea, ¿sí? Entonces eso facilita el cumplimiento de la obligación. Principio de simplicidad. Principio de suficiencia recaudatoria. El principio de suficiencia es la capacidad de recaudar una cantidad apropiada de recursos para poder financiar las acciones del Estado con tributos que presenten características de generalidad. El sistema tributario ecuatoriano ha conseguido que se disminuya en gran escala la informalidad y la evasión fiscal, debido al fuerte control que ejerce sobre los sujetos pasivos de impuestos la actual administración tributaria, el SRI. El SRI le hace bien al país, es el eslogan, ¿no?
Para cumplir su misión, el SRI ha vuelto más eficiente y cercano, se ha vuelto, ¿no?, más eficiente y cercano a la comunidad, combinando su función recaudadora con la informativa, la normativa, la sancionadora, la formadora de contribuyentes. Bueno, también hay capacitaciones, ¿no?, que forman al contribuyente, y lo que llaman la cultura tributaria, y la promotora de cultura tributaria. ¿Sí? Importante recordar que el Servicio de Rentas Internas de SRI nació en diciembre de 1997 como respuesta a dos realidades evidentes al momento de su creación: la altísima evasión tributaria, alimentada por la ausencia casi total de la cultura tributaria, la alta corrupción de los funcionarios recaudadores de impuestos. La creación del SRI tuvo como objetivo el modernizar la administración tributaria en el Ecuador y el recaudar los tributos de manera efectiva y eficiente para financiar el presupuesto general del Estado. Para conseguirlo se planteó combatir la evasión tributaria y fomentar la cultura tributaria. Desde su nacimiento, el SRI se ha convertido en una institución prestigiosa, eficaz en la recaudación de impuestos, con una decisiva presencia y acción en la vida nacional. Ahora el SRI se define como una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por la ley mediante la aplicación de la normativa vigente. Además, define como su finalidad el consolidar la cultura tributaria en el país para aumentar de forma sostenida el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Pues sí cumple a cabalidad su función el Servicio de Rentas Internas de SRI. Infracciones y sanciones. La tributación y el pago de tributos en el Ecuador es una obligación determinada por la ley. El ordenamiento jurídico, como sabemos, es un elemento imprescindible del funcionamiento de toda sociedad. Entre el Estado ecuatoriano y la ciudadanía existen varias relaciones jurídicas. Una de ellas es la obligación tributaria, que convierte a los ciudadanos y ciudadanas en contribuyentes, es decir, en sujetos responsables del pago de tributos. Las leyes tributarias determinan los bienes y servicios gravados con impuestos, los sujetos activos y pasivos que intervienen en la tributación, la cuantía del tributo y la forma de establecerlo, las exenciones, las deducciones y los reclamos o recursos que deben concederse. Asimismo, la ley tipifica las infracciones tributarias y las sanciones que corresponden a dichas infracciones. Los contribuyentes pueden cometer faltas e incorrecciones que perjudican la recaudación y la administración tributaria y que tienen varias consecuencias, como la merma de los ingresos del Estado, el entorpecimiento de la prestación de los servicios públicos, perjuicios para el mismo contribuyente. Para establecer, modificar o extinguir un tributo, el Estado tiene la potestad exclusiva de emitir leyes. Todo tributo se determina a través de leyes. No hay tributo sin ley. La valoración positiva de la tributación es la mejor manera de evitar las infracciones tributarias. El pago voluntario de impuestos y el acatamiento de las regulaciones tributarias deben ser la consecuencia lógica de la aplicación de valores éticos a la tributación. Continuando con la legislación tributaria, pues vamos a hablar del Código Tributario. Algunas facultades del SRI, pues, que le otorga el Código Tributario. Facultades y órganos de legislación tributaria. Vamos a hablar de la facultad determinadora, de la facultad resolutiva, la facultad sancionadora, facultad recaudadora y facultad reglamentaria. Facultad determinadora.
Esta facultad comprende la verificación, complementación o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables, la composición del impuesto y la adopción de las medidas legales que se estimen para la determinación del impuesto, ¿no? Esa es la facultad determinadora. En Ecuador existen 3 sistemas de determinación tributaria: directa, presuntiva y mixta. Sistemas de determinación tributaria, vamos a hablar de la determinación directa. En este proceso se basa en información verificable proporcionada por el propio sujeto pasivo, su contabilidad, registros y otros documentos relevantes. La administración tributaria también puede utilizar información proveniente de base de datos, sistemas informáticos y documentos en poder de terceros que estén relacionados con la actividad grabada o el hecho generador. Claro, aquí entra el cruce de información incluso que actualmente aplica la administración tributaria. Requiere que los contribuyentes mantengan registros financieros precisos y completos, asegurando así la correcta determinación de su obligación tributaria. Incluso los documentos se tienen que guardar por 7 años. Presuntiva. Se emplea cuando se presenta una ausencia de declaración por parte del contribuyente, la existencia de documentos no aceptables o una insuficiencia de información relevante. En tales circunstancias, la administración tributaria se encuentra facultada para recurrir a la determinación presuntiva, haciendo uso de coeficientes de estimación previamente establecidos por el director general del Servicio de Rentas Internas. Claro, en el caso que no hayan declarado, no lleven contabilidad, etcétera, pues el SRI tiene la facultad de hacer una declaración presuntiva, ¿no? Entonces, presuntivamente le cobran los impuestos de acuerdo a una tabla, un porcentaje que es de acuerdo a su actividad económica y que tiene ya establecido. El ejercicio de esta facultad comprende la verificación, complementación o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables, la composición del tributo correspondiente cuando se advierta la existencia de hechos imponibles y la adopción de las medidas legales que se estime conveniente para esta determinación. Artículo 69. Código Tributario, facultad resolutiva. Las autoridades administrativas que la ley determine están obligadas a expedir resolución motivada en el tiempo que corresponda respecto de toda consulta, petición, reclamo o recurso en ejercicio de su derecho. En ejercicio de su derecho presenten los sujetos pasivos de tributos a quienes se consideren afectados por un acto de administración tributaria. Bueno, también el sujeto pasivo puede imponer recursos y si no está de acuerdo, pues impugnar, ¿no? Artículo 70. Facultad sancionadora. En las resoluciones que expida la autoridad administrativa competente se impondrá las sanciones pertinentes en los casos y en la medida previstos en la ley. Podrán sancionar, pero de acuerdo a los casos previstos en la ley, ¿no? Artículo 71. Facultad recaudadora. La recaudación de los tributos se efectuará por las autoridades de forma o por los sistemas que la ley o el reglamento establezca para cada tributo. El cobro de los tributos podrá también efectuarse por agentes de retención o percepción que la ley establezca o que permita por ella instituya la administración. Permitida, ¿no? La administración tributaria como sujeto activo de la determinación del tributo de acuerdo a las condiciones y requisitos previstos en la sección 6ª de la presente norma podrá utilizar la transacción como medio de prevención oportuna de controversias en aras de alcanzar el principio de suficiencia recaudatoria, equidad, igualdad y proporcionalidad antes, durante y hasta la emisión de actos administrativos
derivados de la facultad determinadora, sancionadora, resolutiva y recaudadora. Ingresos del Estado. Ingresos tributarios. Vamos a hablar de los ingresos, ¿no? Ingresos tributarios son los ingresos que el Estado obtiene de personas naturales, como usted, y jurídicas, empresas, organizaciones, quienes, de acuerdo a la ley, están obligadas a pagar sus impuestos, siendo el Servicio de Rentas Internas y la Corporación Aduanera quienes definan objetivos y metas para esta recaudación, ¿no? Ingresos de la seguridad social. Pueden ser ingresos de carácter obligatorio o voluntario, establecidos en la legislación a favor de instituciones que proporcionan prestaciones de bienestar y servicios a la seguridad social a particulares, trabajadores y servidores, tanto del sector público como del sector privado, como ocurre en los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Ingresos petroleros son ingresos generados por la exploración petrolera y se calculan en función de los excedentes generados por la venta, ¿no? Esos son los principales ingresos del Estado, bueno, entre otros, ¿no? Pues esto sería una introducción y la primera parte de nuestra materia de legislación tributaria. Pues espero haya quedado bastante claro, pues, y nos vemos en la tutoría número 2. Muy buenas tardes.